Buenas tardes. Le damos bienvenida a esta entrevista de estudiantes del área de la rehabilitación que consta de kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología. Hoy le haremos algunas preguntas sobre su trabajo y al final de esta entrevista se le entregará un consentimiento informado de este trabajo grabado. Primero que todo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Gustavo Camilo Aedo Fernández. ¿Cuál es su profesión? Soy kinesiólogo. ¿En qué año egresaste de la universidad? En el año 2020, en marzo del año pasado, ¿Dónde estudió? en la Universidad Austral de Chile. ¿Y nos puede contar sobre su experiencia? De experiencia laboral, ¿Sí? ¿Cómo bueno, ha sido para usted? trabajo de manera particular, ya. Estuve trabajando en una residencia sanitaria. Actualmente estoy trabajando en el Hospital Base Valdivia, en el servicio de traumatología, y también trabajo a través de una empresa externa para ISAPRES, atendiendo pacientes que son beneficiarios del GES-4, que son pacientes con cáncer avanzado. Ya. Perfecto. Gustavo, ¿me escuchas? ¿Sí? Perfecto. Con respecto, bueno, me presento, mi nombre es Bastián Cuellar, soy de la carrera de Kinesiología. ¿Ya? Con respecto a tu profesión, ¿a qué área en específica te dedicas? Más hacia el área musculoesquelético. Perfecto. ¿Y nos podrías contar más o menos cómo es tu trabajo actual? Actual, bueno, en el servicio de traumatología, ¿cierto? Son pacientes, todos son postquirúrgicos. En general, el perfil de los pacientes, la mayoría son pacientes que han tenido artroplastia total de cadera, total o parcial. La mayoría son de miembro inferior, fracturas de fémur, eh, hay hartas trimaloleares igual, de pierna, son algunas columnas, eso es como lo que menos se ve, y brazos, que en general la mayoría de los pacientes está asociado a accidentes de tránsito, en particular conductores de motocicletas y adultos mayores que por problemas de artrosis tienen problemas en las caderas. Perfecto. Y bueno, con respecto a tu área en donde trabajas o en cualquier otra labor, ¿trabajas con otros profesionales de la salud? Sí, correcto. El equipo allá bueno, lo conformamos los médicos, ciertos traumatólogos junto con sus becados, enfermeras, técnicos en enfermería, paramédicos que igual tienen que haber en las salas y varios esporádicamente terapeutas ocupacionales. Perfecto. ¿Y de qué manera llevan a cabo el trabajo en equipo cuando se realiza con otros profesionales, ya sea del área de la salud o de los profesionales Ya. que corresponden al área de la rehabilitación? En general, en un comienzo todo parte con las visitas médicas de las mañanas. Esas son obligatorias, empiezan entre un cuarto para las 8 a las 8, así que hay que llegar temprano. Ahí se van viendo todos los ingresos y se van decidiendo cuál va a ser los abordajes quirúrgicos de los pacientes y en son de eso quienes tienen que verlo posteriormente. Perfecto. ¿Y consideras que es importante trabajar en equipo con los distintos profesionales de la salud? Sí, porque en realidad si tú trabajas de una manera, digamos, un poco más parcelada, en donde cada quien va a hacer lo que estudió, digamos, es difícil que exista una coordinación adecuada a lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, existen procedimientos de limpieza o aseos quirúrgicos que se hacen a primera hora, en los cuales es un tiempo que tú no puedes trabajar con el paciente, al menos los que somos parte de la rehabilitación. Son pocos los casos en que trabajamos antes con ellos, que es básicamente para aprovechar los apósitos que vayan quedando como limpios, pero si no existe un aseo correcto de la zona quirúrgica, no se puede trabajar. Por otra parte, siempre van a haber, dependiendo de los abordajes quirúrgicos, indicaciones médicas que son características de ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, pacientes con artropatías de caderas pueden hacer solamente carga parcial de la extremidad afectada. Pacientes
fracturados, digamos, de fémur que presenten clavos cefalomedulares, también pueden hacer carga parcial, pero menos. Pacientes que tengan placa reductora no pueden realizar carga en la extremidad afectada. Entonces, si tú en un comienzo del día no discutes esas cosas, no tendríamos cómo trabajar y organizarnos bien para rendir para todos los pacientes. Nosotros tenemos un universo de camas que es de alrededor de 46 pacientes. Entonces, coordinar las atenciones para todos es fundamental porque si no, no hay tiempo para todo. Claro. Entonces, hablando así como de la atención que le dan como a los usuarios, ¿hacen como reuniones o algo así con los distintos profesionales que están como a cargo del usuario? ¿O entregan los Reuniones, informes todos como por separado? reuniones estructuradas, no. Pero sí nos juntamos fuera de las salas para discutir los procedimientos que se van a realizar. En general, por ejemplo, quienes formamos parte de los equipos de rehabilitación no tenemos un espacio físico designado para que nosotros podamos coordinar, digamos, una pieza chiquitita. Entonces ocupamos las estaciones de enfermería o la oficina de los médicos para discutir esas cosas. Ah, ya. Y hablando como específicamente de tu trabajo, ¿consideras que es necesario trabajar en conjunto con un equipo de profesionales al momento de intervenir? Sí, porque siempre van a haber particularidades que maneja cada profesión, pues que uno ignora. Sobre todo, por ejemplo, en el manejo de las vías. De repente llegan pacientes que llegan a la sala todavía con la anestesia epidural, entonces esos pacientes tú no los puedes al menos verticalizar en bípedo. Entonces, si no hay una coordinación entre nosotros de ver ya a este paciente se le va a retirar la anestesia epidural a tal hora, yo tengo paso para unos minutos después trabajar con ellos. Antes se me haría imposible, Ah, ya. por darte un ejemplo. Y dentro como de todos los profesionales que conforman el equipo, ¿crees tú que falta algún otro profesional del área de la salud que se integre como al equipo de ustedes para poder Como, intervenir? como que no estén. Claro. Sí, pues en realidad, siendo como súper honesto, el equipo de rehabilitación es a quien ven ustedes enfrente. Ya nosotros tenemos terapeutas ocupacionales que son dos, pero que van de forma esporádica. Lamentablemente no hay un terapeuta ocupacional que sea del servicio, tampoco hay fonoaudiólogo y llegan pacientes hablando, no sé, pues, de los rangos de tercera edad, que en general necesitan esos apoyos, sobre todo pacientes que vienen en un contexto rural, que vienen con hartas falencias, cosas que por temas de lejanía de donde viven tienen difícil acceso a atención primaria y a sus controles que debiesen tener de forma regular. Entonces, hasta cierto punto esas falencias en un contexto hospitalario debiesen estar todos los profesionales. Por ejemplo, nosotros tampoco tenemos como en el servicio asistente social o trabajadores sociales, pues tienen que venir desde otras áreas para suplir esas labores cuando son necesarias, porque es más común de lo que uno piensa. Pacientes que vienen con situación de calle, tiene que haber un intermediario que sea un trabajador social ahí para ver todos sus contextos, dónde se va a ir después del alta, porque claro, nosotros finiquitamos un proceso, el paciente es operado, el paciente puede lograr la marcha, está hasta cierto punto funcional, pero ¿y después dónde se va? ¿Quién le otorga los cuidados después? Claro, como en tema igual de la reinserción social, que Sí, tiene que hacer la persona como después de la rehabilitación y del postoperatorio y todo lo que conlleva. exacto. Y hablando como Igual, de los modelos, perdón. no, te pregúntanos. Hablando como de los modelos de salud, dentro de tu lugar de trabajo, al momento de intervenir, ¿trabajan desde algún modelo médico o de algún modelo social o del biopsicosocial? Como, ¿cuál es el que predomina? Predomina el biopsicosocial.
Ya el Ministerio de Salud hace años que viene impulsando ese modelo de atención en salud que a estas alturas ya está bastante estandarizado. Ahora, por ejemplo, si tú te vas a lo específico, están las falencias de las que estábamos hablando, pero ese debiese ser como el gol estándar, pues, que todos manejemos. Ah, ya entiendo. Y para cuando se hace como la intervención con el usuario, se le hace como consultas de temas como de comodidad. O sea, me refiero a que si están en un proceso de intervención, les van preguntando si están cómodos con lo que se está haciendo, si hay algo que les moleste o alguna situación así. O sea, eso es parte de lo que nosotros como profesionales de salud tenemos que consultar todos los días, pues previo a tu atención, poder identificar el estado anímico, si hay algo que al paciente le molesta, es como súper importante. Igual tienen que recordar que dentro de los derechos y deberes de los pacientes está negarse a una atención. Ya ahora, en la negación el rechazo de las atenciones, eso es un derecho que tú tienes como paciente. Para el grupo de profesionales, que el paciente se niegue a X atención es un problema porque eso te demora más el tiempo que ellos van a estar allá, significa más días en cama y básicamente va a ser un espacio físico que le está faltando a otro paciente. Como ustedes deben saber, existen listas quirúrgicas que son enormes, que demoran años para que los pacientes puedan, por ejemplo, operarse para hacerse una artroplastia de cadera, digamos, a pesar de que está dentro de las garantías, ¿cierto?, del GES, pero la realidad es bastante distinta, ¿cierto?, a lo que se plantea en papel. Y dentro de eso como que ha podido haber como algún tipo de situación en donde un usuario se niegue como a la atención, pero necesite como atención urgente aunque se niegue. ¿Qué se puede hacer como en esas situaciones? Ahí tú entras un poco del factor humano, pues, porque igual independiente de que uno sea trabajador de salud y trate como de dedicarse más o se enfoque en eso, uno tiene que dejar de ser persona, pues igual se entienden ciertas situaciones de los pacientes que, pucha, de repente están fuera de los controles. Por ejemplo, esta semana a nosotros nos tocó una paciente que fue un accidente de tránsito, que tuvo fractura de ambos húmeros y porque llegó otro accidente de tránsito más grave, la paciente no pudo ser operada un día. Y eso retrasa muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en esos casos los pacientes se afligen un montón, po. Llegan a pensar un montón de cosas. En este caso era una mujer de 35 años que tiene hijos en casa, vive con sus padres, hasta cierto punto es uno de los pilares familiares. Entonces, que se atrase su cirugía era un problema para ella. Pero ahí entras tú también a conversar con ellos, de que hay cosas que están fuera de las manos de todos, porque dentro de su gravedad, que esto se da mucho en los servicios, como en traumatología, dentro de la gravedad, ahí tienes un espectro bastante grande. Y si llega, por ejemplo, un paciente con fracturas múltiples, tiene la prioridad en pabellón. Pero es importante, pues, a nosotros igual, por ejemplo, nos han pasado pacientes porque pacientes nuevos han llegado COVID positivo, digamos, que se les hace el tamizaje de PCR y al final lo sabemos unas 8 o 10 horas después, las salas se bloquean y todos los pacientes que están en la sala quedan con aislamiento de cohorte. Entonces, nos pasó con una paciente de que el día de su alta, ese otro de los pacientes de la sala dio positivo su día de su alta y ella había estado 20 días en el hospital y tuvo que quedarse 12 días más antes de poder ser trasladada a su lugar de origen, que era en Corral. Entonces se llevó hacia el hospital de Corral, pero por ejemplo esa paciente anímicamente se fue en picada, la paciente funcionalmente estaba bien, pero como emocionalmente se afectó tanto por que le truncaron la opción de ir a su casa, empezó como con dolores, empezó con mareos. Entonces, si tú no entras ahí a conversar con ellos, a explicarles este tipo de situaciones, a escucharlos,
eh, te van a decir que no, po. Pero ahí entra de que tú seas gente, como decía, po, que seas empático sobre todo. Entiendo. Y con respecto a, bueno, el tema de la comodidad, perdón, eh, ¿han habido situaciones en donde te diga un usuario así como que no está cómodo y hayas tenido que cambiar la intervención por la comodidad del usuario? En base a eso, no, eso no se da mucho. Lo que sí se da en general, por ejemplo, que los pacientes se lleguen a sentir incómodos, no tanto por tu intervención, es por las características de los servicios. Por ejemplo, si tú estás, en este caso, que los pacientes están operados, no puedes bipedestarlos y llevarlos al baño, digamos. No sé si alguno de ustedes ha tenido la mala suerte de estar hospitalizado por mucho tiempo y tener que hacer, digamos, sus necesidades en una chata, en una habitación donde hay 5 personas más, pero eso es súper incómodo, pues. La meta de los pacientes dentro, cuando están en su sala, es poder levantarse para ir al baño. Imagínate lo básico, pero de repente eso no se puede hacer. Y hay que tratar como de adaptar ciertas cosas, pues, por ejemplo, si el paciente está extremadamente necesitado de ir al baño, tenéis que ser creativo y con un par de profesionales agarrar, no sé, pues, sábanas y tapar su cama, pues, para que nadie lo vea. Pues, son cosas como que nada que ver con tu quehacer profesional, pero en son de que el usuario se sienta bien, hay que hacerlo nomás. Ya. Bueno, hola, mi nombre es Catalina, estudiante de kinesiología y voy a seguir con algunas preguntas. Y Hola, quería buenas. saber más a fondo, ya que, bueno, nos has comentado que eres kinesiólogo y pertenece a los profesionales de la rehabilitación de salud. Nosotros queríamos saber si tú crees que se respetan los derechos humanos a las personas que tienen alguna situación de discapacidad. Sí, pues, eso de partida, eso está normado por ley. Dentro de tus funciones como profesionales está el ser vigilante respecto a los otros profesionales que se están desempeñando en el servicio para ver actitudes que transgredan ese tipo de normas, ¿ya? Entonces, cuando tú trabajas en estos servicios, tú tienes que aceptar el hecho de que tienes 100 ojos mirándote en todos los procedimientos que tú haces. Pero más allá de eso, dentro de la formación universitaria de todos, está el respeto por los pacientes. Y al final, casi el 100% de las personas que trabajan tienen eso ya como en su ADN. Entonces, al menos yo no he sido testigo de que algo así haya ocurrido y tampoco de otros colegas en otros servicios, nunca me han contado de que algo así ocurra. Perfecto. Cuando, por así decirlo, tú partes con Claro. tu jefatura directa, Mm. ya que en este caso siempre va a haber en los servicios una enfermera en jefe que está a cargo de la parte administrativa. Y ella de ahí se encarga de seguir los conductos regulares y finalmente se llegan hasta instancias como el director del servicio, que en este caso el director del hospital. Ah, ok, perfecto. Entonces, al momento de que, por ejemplo, tú hagas la intervención con algún usuario, ¿esta situación se evalúa desde el contexto en el que se encuentre él o ella? ¿Pero cómo en qué sentido? Eh, o sea, si uno evalúa, tú como kinesiólogo, se evalúa la situación que se encuentra el usuario, el contexto del usuario, en el Sí, contexto que se encuentra el usuario. en la primera vez que tú te enfrentas al paciente tienes que hacer todo eso, po. Tu evaluación, en este caso nosotros como aquí, tu evaluación física, tu examinación física completa. Más allá de eso, conversando con el paciente, tú evalúas más o menos cuál es como la característica de la persona. Eh, Ahí tú identificas al tiro, por ejemplo, tú te das cuenta cuando un paciente es abusador de sustancias, por ejemplo, que Mm. siempre están un poquito más agitados psicomotor. También, por ejemplo, tú evalúas su red de apoyo,
conversando con ellos, pues, con quién vives, dónde vives, trabajas, bajo qué contexto pasó por lo que tú estás aquí. Entonces no es como solamente llegar a hacer nosotros como quién en este caso, sino sería como evaluar evaluación física y sería, pues. Te entiendo. Bueno, te queríamos dar las gracias por la entrevista. Nos dejaste puntos súper claros y eso, darte las gracias por tu tiempo. Ya de nada. Ya.